Buenas tardes. En esta oportunidad quiero revisar con ustedes lo que llamamos en la actualidad tiempo en rango, que es una forma alternativa a la hemoglobina glucosilada de poder evaluar el control metabólico que estamos logrando con nuestros pacientes. Este es el conflicto de interés para esta plática. Y lo primero que quiero es recordar con ustedes que el control metabólico de nuestros pacientes con diabetes mellitus definitivamente no debe ser exclusivamente glucocéntrico, sino más bien debe ser un control de tipo multifactorial, tomando en cuenta precisamente cualquier factor, cualquier situación que pueda incrementar la posibilidad de tener eventos adversos, efectos secundarios, un incremento del riesgo de complicaciones tanto crónicas, macro y microvasculares, como también microvasculares. Nuestro objetivo al final de cuentas es procurar asemejar de la mejor manera posible lo que sucede normalmente con nuestros pacientes en su fisiología y no solo pues lograr una meta en cuanto a una cifra de glucosa, sino mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a ilustrar esta situación a través de la presentación de este caso. Es un paciente varón de 53 años de edad que se presentó a la clínica con una historia de diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución, sin complicaciones crónicas conocidas, pero con índice de masa corporal en 27.5 kilogramos por metro cuadrado. Ya estaba en tratamiento con linagliptina y metformina, además de empaglifosina, y pues utilizaba insulina glargina 40 unidades al día. A pesar de todos los medicamentos y el estilo de vida y la dieta, el paciente había logrado únicamente llegar a un control de hemoglobina glucosilada 1C de 7.9%, pero manifestaba con frecuencia datos de hipoglucemia nocturna, más de 2 veces por semana, y eso era uno de los factores que más molestaba al paciente. ¿Qué queremos entonces nosotros o qué pretendemos como médicos tratantes de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Pues queremos equilibrar, queremos que nuestros efectos deseados balanceen a los efectos adversos. Queremos que el efecto de control metabólico sea el mejor posible con la menor cantidad de eventos adversos que se pueda. Sin embargo, en esta situación interviene la interacción de múltiples situaciones, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista también de receptores a nivel intracelular y pues el control de los pacientes muchas veces se siente como que están ahí balanceando en una cuerda floja. Dentro de las maneras que tenemos de monitorear el efecto terapéutico del control metabólico de nuestros pacientes, lo que estamos acostumbrados es o a la medición de glucometrías y a la medición de glucosa sérica, pero también la medición de hemoglobina glucosilada 1C. Pero en la actualidad he ido ganando terreno la medición o el monitoreo del tiempo en rango de los objetivos de glucosa de nuestros pacientes. Esto es como hacer precisamente un registro continuo a través del tiempo de la glucosa que nuestros pacientes tienen y establecer de esta manera un nuevo estándar de monitoreo. Ah, aquí, pues solamente para recordar todos los diferentes dispositivos de glucómetros que tenemos disponibles o hemos tenido disponibles a través del tiempo, pero la intención en la actualidad es que el monitor sea un monitor que permita establecer en tiempo real cómo está el perfil metabólico de los pacientes, enviando señales a través de un microfilamento que está insertado en el tejido cerebral subcutáneo del paciente hacia un dispositivo que registra los datos en un software y que nos permite ir haciendo pues representaciones gráficas de lo que está pasando. El tiempo en rango es esto, que el paciente se mantenga todo el tiempo o la mayor parte del tiempo dentro de los parámetros que pretendemos para nuestro paciente entre 70 y 180 miligramos por decilitro por lo general. Los pacientes que se mantienen por encima del rango van a tener un riesgo incrementado de complicaciones. Y los pacientes que están muy variables, pues no solo por el riesgo de tener este nivel de glucosa muy alto, sino también por las hipoglucemias, van a tener una serie de situaciones que van a alterar su calidad de vida. La meta entonces, cuando hablamos de tiempo en rango, es que el paciente pase la mayor parte del tiempo dentro de las metas que hemos establecido, es decir, entre 70 y 180 miligramos por decilitro, aunque en otros contextos, como vamos a ver más adelante, puede ser aceptable otros parámetros.
El porcentaje que el paciente pasa por debajo de ese tiempo en rango o por encima de, indica la hipo o hiperglucemia que está padeciendo el paciente. Y la evidencia más reciente de estudios que evalúan este parámetro es lo que ha encontrado es que se correlaciona de forma inversamente proporcional con el riesgo de desarrollar complicaciones tanto micro como macrovasculares en los pacientes con diabetes mellitus. De manera que desde hace algunos años se ha venido proponiendo como una nueva forma de evaluar el control metabólico a la medición del tiempo en rango, el monitoreo continuo de la glucosa. Para diferentes grupos poblacionales, nuestras metas van a ser un poco distintas. Si hablamos de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en general, nuestro objetivo es mantener la mayor parte del tiempo, más del 70% del tiempo, al paciente dentro del rango meta, que por lo general consideramos entre 70 y 180. Menos del 25% por arriba de 180 y menos del 5% con hipoglucemia. Si hablamos de pacientes con pues, riesgo alto de tener alguna complicación por hipoglucemia o pacientes ancianos, aquí somos un poquito más permisivos con un objetivo de mantener al paciente en tiempo en rango más del 50% del tiempo y menos del 50% con más de 180 miligramos por decilitro, pero procurando reducir al mínimo posible la posibilidad de que, la situación de que tenga hipoglucemia. Si hablamos de pacientes con embarazo y diabetes tipo 1, nuestro objetivo es mantener más del 70% del tiempo a nuestra paciente en el rango meta, que por lo general también lo establecemos entre 63 y 140 miligramos por decilitro, menos del 25% arriba de 140 y menos del 5% con hipoglucemia. Y si hablamos de pacientes embarazadas con diabetes gestacional o diabetes mellitus tipo 2, aquí lo que vamos a procurar es mantener al paciente más del 90% del tiempo en el rango meta, entre 63 y 140 miligramos por decilitro, y menos del 5 a 7% arriba de 140 y menos del 5% abajo de 70. O sea, menos riesgo de hipoglucemia. Pero ¿realmente hace alguna diferencia que nuestro paciente utilice un tipo de insulina determinado? Pues vamos a ver qué nos dice el estudio Switch Pro en su fase 4. Este estudio es un estudio abierto, aleatorizado. Al azar se asignaron los grupos de tratamiento y se hicieron pues, cruces de la intervención. Los criterios de inclusión eran pacientes arriba de 18 años de edad, con un tiempo de diagnóstico mayor o igual a 180 días de diabetes tipo 2, con uso de insulina basal más hipoglucemiantes orales por más de 90 días y con una hemoglobina glucosilada por debajo o igual a 9.5%. Y el índice de masa corporal con un nivel menor o igual a 45 kilogramos por metro cuadrado. Pero además de esto, los pacientes debían presentar factores de riesgo para hipoglucemia, como por ejemplo haber tenido en el último año un episodio, al menos un episodio de hipoglucemia registrado, y en los últimos 3 meses, al menos también un episodio de hipoglucemia por debajo de 70, que haya requerido atención, y también pacientes que tenían tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, entre 30 y 59 mililitros por minuto. Entonces vemos que eran pacientes que tenían pues ya factores de riesgo para hipoglucemia. Los pacientes, después de un periodo de tamizaje y un periodo de medición inicial de su tiempo en rango, se aleatorizaron a entrar desde inicio a recibir insulina degludec combinada con hipoglucemiantes orales o insulina glargina U100 con hipoglucemiantes orales durante un periodo inicial de tratamiento y luego del cual, pues ya más o menos a la semana 17 y 18 se hacía el traslape de grupo. Los que recibieron degludec al principio pasaron a la glargina y los que recibieron glargina pasaron a degludec. El estudio finalizaba en cuanto a su tratamiento, su intervención a la semana 36 y concluía el análisis a la semana 37. Tanto al inicio como en la fase previa al switch o al cambio de grupo y al final se hicieron los registros de los tiempos en rango que los pacientes presentaban con cada una de las intervenciones de insulina. Y lo que se confirmó fue que la insulina de Gludec tenía superioridad en cuanto a mantener al paciente en el tiempo en rango por un periodo mayor de 20 minutos al día. Esto pues es representado de la manera que por cada porcentaje de diferencia entre una y otra molécula, el tiempo de diferencia era de 14.4 minutos.
Además de esto, también hubo una diferencia estimada entre tratamientos de un valor significativo de 1.52 o 21.9 minutos por día a favor de insulina de Gludec para mantenerse en el tiempo en rango ajustado por factores de control. Y otro punto muy importante es el riesgo de hipoglucemias, tanto nocturna con un nivel 2 por debajo de 54 miligramos por decilitro y un nivel 1 por debajo de 70. Tanto para la hipoglucemia nocturna nivel 1 y nivel 2, los pacientes que recibían insulina de Gludec tenían riesgos menores de tener hipoglucemia. Para hipoglucemia nocturna nivel 2, menos 0.29%, equivalente a menos 4.2 minutos al día. Hipoglucemia nocturna nivel 1, menos 59%, equivalente a menos 8.5 minutos por día. Y la combinación de ambas, menos 88%, o sea, menos 12.7 minutos por día. Al final de cuentas, entonces, sí es significativo la molécula que deseamos utilizar. Va a representar una diferencia significativa en el riesgo de tener hipoglucemias nocturnas, sobre todo. Aquí lo vemos graficado de otra forma, vemos como claramente el uso de insulina de Gludec, tanto en hipoglucemia nocturna nivel 1 como nivel 2, favorece el uso de la misma para reducir el riesgo de hipoglucemias nocturnas. Y aquí está pues la combinación de ambos datos. El uso de insulina de Gludec fue superior al uso de insulina glargina U100 para reducir el riesgo de hipoglucemias nocturnas principalmente. Este es un recordatorio de las guías de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes en conjunto con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes del año 2020. Lo que ellos proponen como tratamiento de primera línea es el uso de metformina y los factores de control de peso y actividad física. Pero de acuerdo al contexto del paciente, tanto si tiene enfermedad vascular o cardiovascular establecida o falla renal crónica establecida o como si no la tiene, entonces va planteando diferentes opciones de tratamiento. Si nuestra paciente tiene una enfermedad cardiovascular o aterosclerótica establecida o falla cardíaca o falla renal, pues así podemos ir utilizando los inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 como tratamientos de primera línea en combinación con metformina y la intervención en control de peso y actividad física. Pero ya luego de esto, si no logramos la meta, entonces podemos pensar en combinar con insulina basal. Cuando la preocupación por hipoglucemia es algo que tenemos que tomar en cuenta con nuestros pacientes, pero si el paciente, a pesar de las intervenciones iniciales, sigue con hipoglucemia, con una hemoglobina glucosilada arriba de la meta, pues también ya como segundo paso tenemos el uso de insulina basal, o si estamos preocupados por pues, los costos también incluso. Cuando consideramos que el paciente no tiene suficientes recursos o es un paciente con recursos económicos limitados, la insulina basal puede ser una opción a tomar en cuenta después de las intervenciones iniciales. Pero en todos los contextos vemos pues que la insulina basal sigue siendo parte de las opciones de tratamiento para nuestros pacientes. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Bueno, lo trasladamos a insulina de Gludec a la misma dosis, mantuvimos los otros medicamentos también en las mismas dosis, pero reforzamos aspectos de estilo de vida, dieta y ejercicio, y no solo mejoró su control de hemoglobina glucosilada, sino se redujeron los episodios de hipoglucemia a 1 al mes. El paciente ya estaba mucho mejor y se sentía bastante mejor en cuanto a esta sintomatología. ¿Qué mensajes claves tenemos que tener o fijar el día de hoy en esta actividad? Lo primero es que no debemos enfocarnos solamente en un valor específico de glucosa para considerar que nuestro paciente está bien controlado. Es decir, deberíamos de dejar de considerar que solo la hemoglobina glucosilada 1C es el único o el mejor factor para el monitoreo de nuestros pacientes con diabetes mellitus, tanto tipo 1, tipo 2 o diferentes formas de diabetes. Nuestro objetivo debe ser mejorar de forma integral la calidad de los pacientes y también acercarnos lo más que se pueda a lo que normalmente sucede o debería suceder en los mismos. Debemos irle perdiendo el miedo a las nuevas tecnologías y tratar de familiarizarnos a través de la utilización más frecuente de estas diferentes opciones para el monitoreo y pues al final de cuentas nuestro paciente lo que va a lograr es mejorar su calidad de vida. Y termino con este fragmento del juramento hipocrático. Fijaré el régimen de los enfermos del modo que les sea más provechoso
según mis facultades y mi conocimiento, evitando todo mal y toda injusticia. Recordemos que estamos en una profesión en la cual pues tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes y en el contexto de lo que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia de COVID-19, pues nuestras intervenciones tienen que ser enfocadas no solamente en mejorar un solo parámetro, sino tienen que ser lo más integrales posibles, logrando o buscando equilibrar el impacto de nuestras intervenciones con los riesgos de hacerlas bien. Por el momento me despido y quedo pues atento y pendiente a sus preguntas. Es un gusto.